Iniciativa de decreto por el que se reforma el artículo 59 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas. Tiene el uso de la palabra la diputada Susana Rodríguez Márquez, autora de la misma. Con su permiso, presidente. Adelante, diputada. Honorable 63ª Legislatura, doctora Susana Rodríguez Márquez, diputada integrante de esta honorable 63ª Legislatura del Estado de Zacatecas y coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en lo establecido en la fracción primera de los artículos 60 y 65 de la Constitución Política del Estado, fracción primera de los numerales 21 y 28 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, artículos 96, fracción primera, 97, 98, fracción segunda, 99 y demás relativos del Reglamento General del Poder Legislativo del Estado, someto a la consideración de este honorable Pleno la siguiente iniciativa de decreto por la que se reforma el artículo 59 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas al tenor de la siguiente exposición de motivos. Primero, la rendición de cuentas es de orden público e interés social. La Constitución General de la República y las leyes que le son reglamentarias previenen que quienes dentro del sector público o privado reciban por cualquier concepto ingresos tributarios o no tributarios, los administren y apliquen para el financiamiento de obras y servicios públicos, o en su caso, ejerzan actos de autoridad, tienen la obligación ineludible de rendir cuentas según lo prevengan las leyes. Rendir cuentas no es potestativo, es por el contrario una obligación inherente a la función pública, por lo que las cuentas, deben ser actuales, confiables, verificables, en un lenguaje sencillo y comprensible para cualquier persona, además de contener datos abiertos que permitan su interpretación y análisis comparativo entre sí, con bases de datos o información de años anteriores de otros niveles de gobierno o de quienes potencialmente hayan sido sus beneficiarios y sea posible verificar y evaluar el impacto social de las políticas públicas financiadas con presupuesto gubernamental. La rendición de cuentas tiene que ser, por tanto, periódica, permanente, constante, congruente, consistente e integral, no sujeta a un acto de buena fe o de buena voluntad, sino sometida al imperio de la ley. La información debe ser objetiva y para que tenga utilidad social se requieren dos elementos básicos: que quien la presenta tenga la legitimidad normativa para hacerlo, esto es, con facultad y atribución para acopiarla, sistematizarla y presentarla. Y un segundo elemento, que quien recibe o requiere la información tenga no solamente el derecho humano de conocerla, sino deseablemente el conocimiento elemental para interpretarla, evaluarla y, en su caso, emitir un juicio de valor que podrá ser de aprobación o no de una actividad gubernamental en general o de programas específicos en lo particular. Guillermo M. Cejudo, coordinador editorial del Diccionario de Transparencia, editado por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, señala que rendir cuentas significa entregar o dar cuenta ante alguien. Existen tres pilares necesarios para la rendición de cuentas. Para que haya acceso a la información, debe haber información. Para que haya revisión de cuentas, debe haber cuentas. Para que haya sistemas de responsabilidades, debe haber responsables. En la rendición de cuentas encontramos una relación transitiva, en tanto que hay al menos dos sujetos que participan en el proceso con roles distintos. Y aunque parezca obvio, es preciso tener presente que esa relación perdería todo sentido si aquellos que rinden cuentas no están obligados, no se someten a los juicios y no acatan los resultados de las sanciones impuestas de aquellos ante quienes se rinden las cuentas. Segundo, por la especialización, complejidad y extensión de los informes anuales de los gobiernos federal, estatal y de los municipios, se requiere de la autoridad que los elabora, procesa y presenta información complementaria respecto de sus fuentes, en su caso de reglas de operación, diagnósticos y estrategias de planes y programas. Si glosar significa para la Real Academia de la Lengua profundizar, desentrañar, añadir explicaciones o aclaraciones a un texto, en este caso, un informe gubernamental, ergo, resulta fundamental que quienes glosan demandan mayor conocimiento a la vez de la obligación de proporcionar elementos adicionales para la comprensión integral de un informe de gobierno.
El párrafo segundo del artículo 59 de la Constitución Política del Estado da por sentada la necesidad de glosar el informe que anualmente presenta el titular del Poder Ejecutivo a la Legislatura del Estado, considerando que entre mayor sea el conocimiento de su contenido, alcances y proyecciones, mayor será el grado de acompañamiento institucional del Poder Legislativo a las políticas públicas en materia de educación, salud y seguridad pública, por ejemplo, sin que ello limite la posibilidad de que el propio gobernador del Estado, los integrantes de su gabinete legal y ampliado o cualquier otro servidor público comparezca ante los diputados en el Pleno Cameral o en comisiones legislativas para entregar mayor información que permita un mayor conocimiento, análisis y coadyuvancia en la atención y solución de un planteamiento o problemática social. En años recientes, la glosa anual del informe del gobernador del Estado presenta algunos retos de operatividad legislativa que no ha sido posible superar. El formato establecido en el Reglamento General del Poder Legislativo y los acuerdos parlamentarios de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política no han eliminado el anquilosamiento y rigidez de calendario, espacio, tiempos de participación, cuestionamientos, respuestas, réplicas y, cuando así se han aprobado, de contrarréplicas. Se ha incurrido en excesos, en descalificaciones y en seleccionar la información que se presenta ante el Pleno, en ocasiones diferente a la que se solicita, se espera o se requiere, por lo que la utilidad de una comparecencia se ha vuelto nugatoria del derecho humano de ser informado con honestidad, imparcialidad, veracidad y actualidad. Es conveniente señalar que la elasticidad del formato para la glosa del informe de gobierno es directamente proporcional a la voluntad política y al nivel de información previa que tengan los representantes populares. Porque si se parte del prejuicio de encontrar a como dé lugar deficiencias, incapacidad, negligencia, opacidad u ocultamiento de información, podrá encontrarse aun cuando sus matices sean débiles y poco representativos. Y si se parte del señalamiento en los que sobresale la felicitación sin sustento, el autoelogio, sin autocrítica ni reconocimiento de limitaciones operativas y, en su caso, incapacidades, la glosa del informe y la comparecencia de funcionarios será, como ha sido en muchos casos, un ejercicio inútil por improductivo. La diferencia estribará en que al glosar el informe del gobernador, simultáneamente se tenga la propuesta y alternativa para superar y solucionar lo que puede parecer, y en ocasiones lo es, error de diagnóstico y estrategia programática para atender y solucionar determinada problemática social. Es oportuno mencionar que la ausencia de interés y de compromiso de los representantes populares, iniciando con su asistencia puntual a cada una de las comparecencias de la glosa del informe del gobernador del Estado, el formato de la misma podrá modificarse en las ocasiones que así se determine, pero sus resultados seguirán siendo inocuos e intrascendentes socialmente si el desinterés dibuja de cuerpo entero a los legisladores. Es válida la consideración en el sentido de que los representantes populares no tienen que esperar a la glosa anual del informe del gobernador para hacer comparecer ante el Pleno o ante comisiones, según se determine, al o a los servidores públicos responsables de la atención de determinado ramo de la administración pública, para requerir y de proceder a percibir la entrega inmediata de información, sino que en cualquier tiempo, ya sea en periodo ordinario de sesiones, en los recesos de la legislatura, ante comisiones legislativas o ante comisiones de gobierno y administración, ordenar la comparecencia de servidores públicos y titulares de organismos constitucionalmente autónomos en aquellos casos en que el interés social así lo demande, con el acuerdo unánime de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política. Tercero, anualmente ante el Pleno de la Cámara de Diputados o de la Cámara de Senadores, los secretarios del despacho del Presidente de la República, según sea su materia y responsabilidad, comparecen para la glosa del informe del presidente. El formato que se observa en su recepción no dista mucho al que localmente se sigue, y si bien se hacen señalamientos de que es limitado e insuficiente, no se hacen propuestas objetivas que ayuden a superar las señaladas limitaciones, provocando diálogos, descalificaciones entre legisladores, descalificaciones al servidor público compareciente, posturas o posicionamientos más de carácter personal que relacionados con la materia de la glosa, ausencias injustificadas y desinterés.
Las constituciones políticas de las entidades federativas establecen la obligación al titular del Ejecutivo del Estado de presentar un informe anual sobre el estado que guardan los asuntos de la administración pública, así como de la obligación de los funcionarios de acudir ante el respectivo Congreso a la glosa de su contenido. Durango, por ejemplo, establece en su artículo 83 que en los días posteriores a la entrega del informe de gestión gubernamental que rinda el gobernador del Estado, citará a los secretarios de despacho y, en su caso, a los titulares de las entidades de la administración pública con motivo de la glosa y para informar sobre sus respectivos ramos, quienes están obligados a comparecer, ya sea ante el Pleno o ante las comisiones legislativas, según sea el requerimiento. Guanajuato, por su parte, previene en su artículo 78 que el Congreso del Estado, a efecto de ampliar la información, podrá solicitar la comparecencia de los secretarios de Estado, así como del Procurador General de Justicia y los directores de las entidades paraestatales. Otras entidades hacen lo propio. Lo cierto es que el ejercicio democrático de rendición de cuentas es inmanente a los derechos humanos. El Parlamento abierto permite materializar estos derechos y, en esencia, rendimos cuentas porque somos depositarios de un mandato y es nuestra obligación como parte de la representación popular ir por la mejora continua de la gestión, el perfeccionamiento de procesos y la optimización de recursos en función de los resultados. Es saber qué se hace, cómo se hace, para qué se hace y qué beneficios se obtienen. Saber para mejorar y trascender, saber para compartir la toma de decisiones, saber para hacer ciudadanía participativa, actuante y exigente de resultados. Cuarto, la presente iniciativa de decreto retoma dos conceptos que las recientes reformas al artículo 59 de la Constitución Política del Estado no consideró e incluye una más que tiene que ver con el inicio del primer periodo ordinario de sesiones de la Honorable Legislatura del Estado. A. La comparecencia del titular de la dependencia cabeza de sector, esto es, sector económico, sector financiero, sector salud, sector educación, en suma, es atender a la sectorización establecida en la Ley de Planeación del Estado, en el Plan Estatal y planes sectoriales de desarrollo. B. La comparecencia del servidor público deberá estar precedida por la toma de protesta de conducirse con la verdad en lo que señalará e informará en el contexto de la glosa del informe del gobernador, con el apercibimiento de las conductas delictivas en que incurren quienes declaran falsamente ante una autoridad, como de las penas imponibles en términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. C. El 1 de agosto de cada año, en la apertura de sesiones ordinarias del primer periodo de cada año de ejercicio de la legislatura, el gobernador o gobernadora del Estado presentará por sí y ante el Pleno un informe por escrito en el que manifieste el estado general que guarda la administración pública estatal con base en el Plan Estatal de Desarrollo. El cambio de fecha de la presentación del informe de gobierno se homologa con la fecha de inicio del primer periodo de sesiones ordinarias de la legislatura. Por lo señalado, me permito someter a la consideración de esta soberanía popular la siguiente iniciativa de decreto por la que se reforma el artículo 59 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas. Artículo 59. El día 1 de agosto de cada año, el gobernador o gobernadora del Estado, por sí y ante el Pleno de la Legislatura del Estado, acudirá a presentar por escrito el informe de actividades realizadas y el estado que guarda la Administración Pública Estatal con base en el Plan Estatal de Desarrollo, en las sesiones ordinarias de la legislatura correspondientes a la primera quincena del mes de septiembre de cada año, comenzará la glosa del informe a la que acudirán los titulares de las dependencias cabezas de sector, según lo prevenga la Ley de Planeación y el Plan Estatal de Desarrollo, como los directores o titulares de los organismos constitucionalmente autónomos, para contestar, bajo protesta de decir verdad, los cuestionamientos que los diputados les formulen respecto del contenido del informe. La obligación de los titulares de las dependencias y organismos de acudir a la legislatura para atender los cuestionamientos que los diputados les formulen prevalecerá en cada ocasión en que para ello fueren requeridos. La Ley Orgánica del Poder Legislativo y su Reglamento General regulará el mecanismo y la materia objeto de su comparecencia. El informe correspondiente al último año de ejercicio gubernamental será presentado a más tardar el último día del mes de junio del año que corresponda. La Comisión Permanente convocará al Pleno de la Legislatura a periodo extraordinario de sesiones, el que se realizará dentro de los 30 días naturales siguientes a su recepción, para el solo efecto de recibir a los titulares de las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, quienes comparecerán a dar contestación a los cuestionamientos que los diputados les formulen de acuerdo a lo previsto en el segundo párrafo del presente artículo.
Disposiciones transitorias. Artículo primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial, órgano informativo del Gobierno del Estado de Zacatecas. Artículo segundo. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto. Artículo tercero. Dentro de los 30 días siguientes a la aprobación del presente decreto, la legislatura del Estado homologará a las presentes disposiciones la ley orgánica y el reglamento general del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas. Ciudad de Zacatecas, 15 de noviembre de 2019, la de la voz diputada doctora Susana Rodríguez Márquez. Diputado presidente, si la diputada en tribuna me permite suscribirme, por favor. En los mismos Gracias. términos, López Murillo. Javier Calzada, presidente, si me permite, también la diputada. Lisbeth Márquez, en los mismos términos. Muchas gracias. Gracias, diputada doctora Susana Rodríguez. La iniciativa leída se turna para su estudio y dictamen a la Comisión de Puntos Constitucionales.